A la agenda internacional, los primeros días de Donald Trump al poder no han pasado desapercibidos. El último conflicto jurídico-político del presidente electo tiene relación con la restauración del veto migratorio que hace unos días fue rechazado, recordemos, por un juez federal. Vamos a conversar con el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y de Administración de la Universidad Central, Marco Moreno, que ya nos acompaña. Marco, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien, ¿cómo evalúas tú estas dos primeras semanas de Trump? Y ya luego nos metemos a este conflicto que tiene con un juez federal. Algunos dicen Donald Trump ha tenido un montón de polémicas, pero si uno pudiera decir algo, creo que él ha sido bien consistente en tratar de impulsar las mismas medidas que había prometido, ¿no? Sí, han sido 18 días bien caóticos en realidad para los Estados Unidos, pero también para el resto del mundo. Nos incluimos nosotros, que somos también afectados, el resto de los países, con las decisiones de Donald Trump. Fíjate que yo creo que aquí hay dos maneras de entender lo que ha pasado en estos días. Unos que plantean que lo que está haciendo Trump es jugar un poco una posición de fuerza para poder tener mejor pie para negociar, ¿no? Es lo que normalmente hace alguien, un empresario que quiere irrumpir en un mercado, presiona mucho para poder obtener mejores relaciones en términos de una negociación, ¿no? Y eso es lo que Trump sabe. Y otros que plantean que en realidad esto tiene que ver con una estrategia del miedo, ¿no? Tú infundes miedo a otras personas hasta un cierto nivel, y después un poco sueltas la mano y esa gente sobre la que tú infundiste miedo siente que tú fuiste magnánimo con haber, digamos, cambiado tu decisión, ¿no? Entonces, son como estas dos lógicas la que hemos estado viendo en estos 18 días. Por un lado, una estrategia de posesionar un buen pie para poder negociar mejor, y por otro lado, una estrategia del miedo. Esos han sido los dos componentes que han caracterizado un poco lo que ha hecho Donald Trump, el presidente Trump, en estos 18 días. Tengo yo la impresión de que Trump se ha empeñado en demostrar que él no va a cambiar respecto, porque muchos tenían la esperanza, algunos, y otros esperaban que no fuera así, me imagino sus electores, de que Trump se moderara al momento de llegar a ser presidente. Muchos decían, es otra cosa con guitarra, en campaña se dicen muchas cosas, Trump no va a poder hacer nada, o por lo menos no todo lo que ha propuesto, pero él en estas 2 semanas se ha mostrado sumamente activo, hasta agresivo en algunas materias. ¿Tendrá que ver con eso también, con un Donald Trump que dice, ojo, yo sí soy y yo sí voy a gobernar de esta manera? ¿Les guste o no les guste un poquito? Lo que hizo en campaña también con el Partido Republicano. Sí, yo creo que eso, y también que en esta primera etapa siempre los presidentes tienen un mayor capital político, ¿no? Y él está usando ese capital político que hoy día tiene, digamos, los primeros meses, el primer año de administración, y está haciendo uso, y algunos dicen abuso, de ese capital político, que tiene que ver también con cierta coherencia, como tú decías, con lo que es él y con lo que ha sido siempre, y con lo que demostró también durante la campaña. Y a lo mejor, por lo que indican también algunos estudios de opinión, la gente que lo apoyó, que lo votó, sigue estando con él. Pero evidentemente se está comenzando a generar también una mayoría importante de personas que no están compartiendo sus decisiones. Sin duda, lo que vemos con el tema del veto migratorio es un hecho puntual, pero evidentemente hay toda una reacción importante fuera de los Estados Unidos también respecto a las decisiones que está tomando Donald Trump. Pensemos lo que pasa en la Unión Europea o con su vecino México, ¿no es cierto?, sí, que ha desatado toda una ola de nacionalismo. Ha subido incluso la imagen del presidente Peña Nieto, producto de cómo Peña Nieto está enfrentando su relación con un vecino tan importante como son los Estados Unidos, y por lo tanto está generando a lo mejor algunos efectos distintos a los que él mismo buscaba. Por eso a lo mejor se le está pasando un poco la mano, ¿no? Y en ese pasar un poquito la mano está perdiendo un poquito frente a lo que él mismo pensaba llevar adelante, especialmente en un país en donde, paradojalmente, como tú dices, funcionan de alguna manera los pesos y contrapesos. Esto que llaman en Estados Unidos, se usa el término check and balance para decir que hay sistemas que permiten contrapesar el gran poder que tiene el presidente. ¿Podemos ver de esa manera lo que ha pasado con el veto migratorio? Porque finalmente vimos la semana pasada que él firma esta medida ejecutiva, esta orden ejecutiva. En los aeropuertos al final tienen que acatar órdenes con mucha confusión, con la suspensión de la llegada de inmigrantes, sobre todo de estos 7 países de mayoría musulmana, etcétera. Y vemos que sale este juez federal a rebatir a Donald Trump y a interponer, digamos, un veto frente a la decisión presidencial, algo que Trump ha calificado de insólito. Se ha ido a través de Twitter en contra de este juez, en una cosa que yo me imagino es bien inédita dentro de lo republicano que debiese ser un presidente. Donald Trump se muestra todo lo contrario, digamos, diciendo incluso que si pasa algo, culpen a ese juez. Él tiene la culpa. Pero esa acción del juez nos demuestra un poco eso que tú dices y lo que estamos conversando, como que hay una institucionalidad rígida que de alguna manera le va a ir poniendo frenos a Donald Trump. Sí, yo creo que
que es eso lo que está ocurriendo, el sistema de frenos y contrapesos, ¿no? Eso que decía que se llama el check and balance, que hace que, por ejemplo, un juez federal de un estado, ¿no? Como es el estado de Washington, ¿no? Que la ciudad importante es Seattle, tome esta decisión en donde el juez no está cuestionando el fondo de la medida, sino que lo que está cuestionando, o lo que se está cuestionando, y se debe estar discutiendo hoy día, o se va a discutir hoy día lunes, no el fondo, sino que la forma, es decir, ¿qué pasaría si efectivamente los tribunales fallan, ¿no es cierto?, a favor de toda esta gente que ha interpuesto recursos contra este veto migratorio y tienen que volver atrás? Eso dice el juez que sería peor que lo que está haciendo él, que es congelar la situación, ¿no? Él está diciendo, vamos a poner una medida precautoria hasta que los tribunales no resuelvan esto adecuadamente. Si esto no resuelve, va a escalar a una especie de Corte Suprema, el Tribunal Supremo en Estados Unidos, que va a tener que ver esto. Recordemos que el veto migratorio lo hace el Ejecutivo a través de una decisión que toma el presidente, que sería el equivalente en Chile a un decreto, ¿no? El presidente firma un decreto, no le pregunta a nadie, para eso tiene atribución y tiene facultades, y ese decreto es el que establece, como tú decías, este veto migratorio. Contra esa forma, ¿no es cierto?, es que un juez federal falla y dice, momento, aquí se tiene que revisar esto porque hay recursos y tenemos que esperar que los recursos se resuelvan para poder tomar una decisión. Ya, ¿y esto qué lo va a dirimir finalmente? Lo va a dirimir la Corte de Apelaciones, que tiene intuición sobre ese conjunto de Estado en primera instancia, y si el gobierno tiene un fallo adverso, evidentemente va a escalar esto al Tribunal Superior, que es el Tribunal Supremo, nuestra especie de Corte Suprema, que va a tener que resolver esta contienda de competencia entre la justicia, digamos, federal y el Poder Ejecutivo, que están hoy día en esta disputa, en esta tensión muy fuerte que tiene bien complicado a Estados Unidos desde el punto de vista de su política migratoria, ¿no? Yo pensaba mientras hablábamos de esto, en cuánto sirven estas órdenes ejecutivas o estos decretos, porque recuerdo que una de las primeras que firmó Barack Obama fue justamente el cierre de Guantánamo, y él finalmente no logró cerrar Guantánamo en los 8 años porque para eso necesitaba tener la autorización o el acuerdo del Congreso. También en el Congreso Donald Trump va a encontrar un freno a aquellas medidas que él quiere llevar adelante. Estoy pensando, por ejemplo, en el muro. Él ya firmó también una medida para construir el muro, pero entiendo que también debiese ser el Parlamento el que se va a tener que referir y pronunciar y ver si es que le da luz verde o no a Trump. Sí, en este minuto él tiene mayoría en el Senado, y en el Senado se está implementando una especie de lo que podría llamar, lo que se ha denominado una retroexcavadora legislativa. Es decir, suena conocido. Se están usando las mayorías para utilizar un instrumento que existe en la legislación norteamericana que permite al Senado revisar, revocar, modificar leyes, y por eso que se está echando un poco abajo todo lo que era la legislación, por ejemplo, en temas medioambientales, claro, que había impulsado las dos administraciones del presidente Obama. Se están revisando muchas medidas regulatorias que están ocasionando justamente la crítica de otros actores, pero evidentemente existe esa posibilidad, y el presidente Trump y la mayoría que tiene hoy día en el Senado está echando mano de esa herramienta para poder echar por el suelo, digamos, todo ese andamiaje regulatorio que según Trump de alguna manera inhibía el desarrollo de los Estados Unidos, dificultaba las actividades comerciales. Por lo tanto, podría recurrirse a eso también. Ahora, yo me imagino que en algunos puntos el Partido Republicano puede estar de acuerdo con Trump y a lo mejor quisiera retrotraer algunas cosas. Hay que pensar en el Obamacare, todo lo que fue la discusión. Al Partido Republicano nunca le gustó y probablemente en ese tipo de cosas se avance hacia abolir o cambiar o generar otra dirección. Pero yo me pregunto si Trump va a tener los consensos suficientes también dentro de los republicanos, pensando que en campaña él se impuso muy a contrapelo del Partido Republicano. Hubo republicanos incluso que se bajaron de la campaña de Donald Trump indignados. Pienso también en este juez, que uno podría decir, bueno, pero a lo mejor hay aquí cierta ideología y se están oponiendo a Trump porque desde que no les cae bien hasta que no comparten sus ideas, pero resulta que este juez fue puesto ahí por Bush, un republicano. Por lo tanto, no es que haya aquí una diferencia ideológica, hay una diferencia incluso legal desde el punto de vista de cómo debiese ser un modelo de migración a Estados Unidos. ¿Cuánto escollo puede encontrar Trump dentro de su propio partido, dentro de los republicanos? Porque ahí me imagino está la clave. Los que tienen hoy día el sartén por el mango son ellos. Sí, yo creo que se está configurando una situación en donde desde antes de la elección de Trump, como tú dices, había un sector del Partido Republicano más institucional, más propiamente de lo que él critica y que es el establishment político en Estados Unidos, del cual forma parte del Partido Republicano. Hay un sector más político que está cuestionando de alguna manera o está poniendo, digamos, un signo de alerta sobre esas decisiones. Particularmente hay una pugna
al interior del equipo de gobierno donde está, digamos, los que son miembros del Partido Republicano, y también están los asesores más directos de Donald Trump, que son los que de alguna manera están influyendo en buena parte de estas decisiones. Se habla, por ejemplo, del más importante de todos, que es Steve Bannon, que sería, digamos, el articulador de muchas de estas ideas. Fíjate que hay un documento que es bien interesante, que ha servido de base para, muchos dicen, para la ideología del trumpismo, que tiene que ver con lo que se llama la elección del vuelo 93. No sé si te acuerdas cuando se tomó este avión el día del atentado del 11 de septiembre, se tomó un avión, ¿no es cierto?, por Al Qaeda, ¿cierto?, que cayó finalmente, era el vuelo 93. Entonces, de ahí el nombre, digamos. Claro, de ahí el nombre de la elección de vuelo 93, porque un poco dicen, decía quien escribió este artículo, que es un influyente hoy día asesor de Trump, un poco eso es lo que pasa con Estados Unidos. Los ciudadanos se están rebelando y están queriendo tomar el control de lo que pasa, y por eso estos ciudadanos que se tomaron frente a los terroristas, que tomaron el control del avión, tomaron el avión y finalmente, bueno, el avión se estrelló, ¿no? Bueno, un poco eso es lo que está pasando hoy día. Es esa disputa que se está dando, que recién van 18 días de su gobierno, pero esa disputa puede, como tú dices, acrecentarse porque van a haber intentos del Partido Republicano de tener un control de lo que está pasando para que esto no se desbande, ¿no es cierto?, y sea una situación de sin control. Porque de alguna manera esto no solamente afecta a los Estados Unidos, Carla, también nos afecta a todo el mundo. Muchos dicen, bueno, en la elección de Estados Unidos tendríamos que votar todos, porque todos nos vemos afectados por las decisiones que toma Estados Unidos, por lo que hace o no hace. Por lo tanto, este es un tema bien interesante. Hay una fuerte oposición hoy día en la Unión Europea, ¿no es cierto?, respecto de lo que está haciendo la política exterior de Donald Trump y la manera en que está tratando a la Unión Europea. Por lo tanto, se puede estar comenzando a configurar, todavía es muy temprano, pero comenzando a figurar una situación compleja desde el punto de vista internacional, y no sabemos hasta cuándo Trump va a estirar esto, ¿no? Y por eso te decía al principio que aquí hay una lógica de negociación y una lógica de infligir miedo, lo que no sabemos hasta cuándo va a estirar el elástico, porque en algún momento podría cortarse. Sí, pues ahora esto también empieza a generar un nivel de polarización que me imagino es complicado y que también presiona al Partido Republicano cuando ven, no sé, manifestaciones masivas, no solo en Estados Unidos, también en el resto del mundo. Cuando se ve además a la Unión Europea muy preocupada por esta nueva política migratoria, podría ser que eso también vaya poniendo en el Partido Republicano mayores incentivos para frenar a su vez a Donald Trump y apelar un poco a la responsabilidad de los senadores republicanos, o no, o los republicanos hoy día están un poco supeditados a lo que Trump diga y haga, porque lamentablemente es el presidente, por más que a ellos les guste o no les guste, digamos. Nunca les gustó y al final lo apoyaron igual. Claro, está el Partido Republicano y está comenzando a generarse una ola de críticas de otros actores, por ejemplo, las grandes empresas. Todo Silicon Valley, Google, Facebook, Twitter, todas las grandes empresas tecnológicas están cuestionando este veto migratorio, porque ellos dicen que un 37% de la gente que trabaja en estas empresas son extranjeros. O sea, de cada 10, casi 4 son extranjeros, y por lo tanto, medidas como estas están comenzando a ser muy impopulares. También podríamos hablar de lo que pasa con Amazon, las grandes empresas que están viendo importantes pérdidas financieras, que están comenzando ya a preocuparse de que solo en 18 meses esto está comenzando a generar muchos problemas. De allí que efectivamente esto puede tener un efecto sobre las cúpulas del Partido Republicano, y por lo tanto podría permear a los políticos del Partido Republicano, especialmente a los senadores, para que de alguna manera intenten ejercer de mayor fuerza la capacidad de equilibrio o de control respecto de muchas de las decisiones que está tomando o está pensando tomar Donald Trump, y que serán ellos los llamados de alguna manera a atenuar y a tratar de infringir algún tipo de equilibrio para que esto no se desborde. Tú decías y hablabas sobre que finalmente el presidente de Estados Unidos es como el presidente del mundo, y tú decías, todos deberíamos votar porque todo nos influye. Muchos chilenos se estarán preguntando, ¿y esto a mí qué me importa? ¿Cómo a mí me afecta? Y Donald Trump ha dicho algo, que es que él va a revisar, por ejemplo, los programas de visa waiver. Nosotros tenemos ese programa vigente con Estados Unidos. Yo entiendo que en Argentina ya se han subido los requisitos para las personas que quieran viajar a Estados Unidos. ¿Qué podría pasar desde el punto de vista de la política exterior de Estados Unidos con Chile, por ejemplo? ¿Podría Donald Trump también a nosotros mirarnos con este recelo? A alguien leí durante este fin de semana, no recuerdo quién, que decía, cuando Donald Trump dice mexicanos, en realidad no está diciendo mexicanos, está diciendo latinos.
hay como hay que extender, digamos, esa denominación y este como sentimiento de anti-latino, no solo anti-mexicano. Sí, yo tiendo a compartir esa idea. Yo creo que cuando él se refiere a México, o los mexicanos, se refiere también a América Latina. Hay un cierto, por la lógica que él planteó, ¿no es cierto?, de su rechazo a todo lo que no fuera, digamos, la población nativa norteamericana, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente todos nos vamos a ver afectados y Chile no puede ser la excepción. Efectivamente podemos perder ese estatus migratorio que hoy día tenemos, somos uno de los pocos países de América Latina que lo tiene. Argentina lo perdió hace algunos años y hoy día nosotros nos sentimos muy orgullosos de tenerlo, pero efectivamente esto puede cambiar de la noche a la mañana porque las decisiones de Trump son así de imprevistas. Él tomó, por ejemplo, la medida del veto migratorio sin consultarlo con nadie, incluso lo adelantó al 27 de enero. Prácticos, digamos. 60.000 personas que están varadas en aeropuertos o en lugares donde los que pueden salir. Por lo tanto, yo creo que Chile se puede ver afectado eventualmente de una decisión que tenga efecto o que se aplique a toda la región, ¿no? América Latina siempre ha sido un poco el patio trasero, como sabemos, de la política exterior norteamericana. No es una prioridad en su política exterior, por lo tanto, es un tema que debiera llamarnos la atención. Ahora, muchos están diciendo, y por eso te decía el tema del miedo, se está diciendo que de ocurrir esto, van a empezar a revisar los tuiteos o las páginas de Facebook, lo que uno puede decir o no en contra del presidente Trump para ver si eso califica o no para una visa. Entonces, estamos aquí en una situación muy complicada que, insisto, no puede dejarnos a nosotros como país al margen de decisiones que puedan tener o que pueda tomar el presidente de los Estados Unidos sobre América Latina. Volviendo a mirarlo desde lo más macro, digamos, desde el estilo Trump, desde la forma en que él está gobernando y desde la institucionalidad estadounidense y también del resto del mundo, ¿tú ves que se va a sostener esta capacidad o esta forma de Trump para gobernar? No son pocos los que ya empiezan a decir que Trump no va a durar los 4 años, que él va a ser destituido, que de alguna forma algo va a pasar antes, porque Estados Unidos está demasiado polarizado, porque hay demasiadas voces contra Trump. ¿Tú ves posible eso o lo ves gobernando los 4 años con a lo mejor problemas, conflictos como los que estamos viendo? Si en 18 días ha tenido estos conflictos, no sé cuántos podrían ser en 4 años, pero sosteniéndose hasta el final. Bueno, el estilo disruptivo que hoy día tiene la administración de Trump está generando muchos sobresaltos que evidentemente podría llevar a que en distintos momentos, y si esto se escala, digamos, los distintos actores en Estados Unidos recurran a los mecanismos institucionales para de alguna manera frenar, como decíamos al principio, ser contrapeso respecto a las decisiones que toma el presidente. Es cierto que, insisto, Estados Unidos tiene un régimen presidencialista tan fuerte como el que tenemos en Chile, sí, en donde los otros poderes están un poco supeditados, pero tienen su control. Yo creo que todo lo que se haga se va a dar dentro de los marcos institucionales que tiene, digamos, o que existen en Estados Unidos. Pero dentro de ese marco institucional, ¿hay algo que permitiera pensar en una destitución adelantada de un presidente? ¿Algo que de verdad sacara a Trump del poder? Claro, existe el mecanismo de impeachment, que es la acusación contra el presidente, tal como pasó, por ejemplo, con Dilma Rousseff en Brasil, y por lo tanto ese mecanismo, si se establecen los criterios que permiten, ¿no es cierto?, un tipo de acusaciones, podrían efectivamente ser utilizado si es que esto efectivamente comienza a generar más problemas que ventajas. Lo que yo sostengo es que el presidente Trump está haciendo apuestas. Él es un empresario que ha tenido éxito con lo que hace y se maneja en este tipo de tensiones tan sutiles. A lo mejor va a llegar un punto en que va a decir hasta aquí nomás llegamos y empiezo a hacer otra cosa, pero está hoy día instalando una posición de fuerza muy importante. El acaudalado millonario Slim mexicano decía que lo que está haciendo Trump es justamente mejorar su posición de fuerza para poder negociar mejor con China, con el resto de los países de la Unión Europea, con América Latina, pero negociando de una posición superior, que te da muchas más posibilidades para poder negociar. Eso es lo que está construyendo en este minuto. Y va a llegar a lo mejor cuando llegue ese minuto, a lo mejor probablemente podría cambiar, pero nada es predecible en un presidente que es tan impredecible y cuyo gobierno también se caracteriza por lo mismo. Ahora, eso tiene harta lógica pensando que yo creo que lo que instala en estos días es que Trump es decidido. O sea, que aquellas decisiones que
tomó y que prometió las está cumpliendo. Eso lo puede dejar en un buen pie cuando tú entras a negociar y dicen, bueno, este señor lo que dice finalmente lo va a hacer porque no está bromeando. Ese es el punto. Yo creo que ahí está la clave para entender sus decisiones. Por eso, y lo sintetizas muy bien, tú tienes que ver con esta estrategia, ¿no es cierto?, de una posición mejorada y de influir miedo. Cuando uno quiere negociar en este tipo de negociaciones, lo que hace es establecer esa lógica. Y eso es lo que estaba instalando en 18 días de gobierno. No sabemos si esto va a durar mucho más, pero hasta el momento él cree que esto le está dando rédito y vamos a ver si eso se expresa adecuadamente en las negociaciones que tenga Estados Unidos con el resto del mundo en las próximas semanas. Sí, pues y además que esa imagen se tiene que empezar a traducir en algunas cosas concretas también, como el rumbo que tome la economía, si es que vienen los beneficios que él ha dicho que va a haber en materia de empleo, en materia de ganancias para los propios estadounidenses, porque más allá de la imagen, yo creo que a la gente le importa mucho más cómo le golpean su cotidianeidad. Muchísimas gracias por este análisis.